Imperio Titán capítulo 24. Historia Reis. Quizás debería tenerlo, una voz rompió el silencio como un cuchillo cortando la mantequilla. Esto hizo que todos se volvieran hacia el origen de la voz, y vieron que Krista los miraba con convicción. Sus ojos parecían de alguna manera diferentes. ¿Por qué tú?, preguntó en voz baja y mesurada, mientras escrutaba cada uno de sus movimientos. Krista se mantuvo firme, con su mirada fija en la de él y una determinación feroz grabada en sus rasgos. A pesar de la intensidad del momento, Krista sorprendentemente no se apartó de su mirada. En cambio, parecía como si un fuego ardiera en sus ojos, una pasión feroz que se negaba a apagarse. Porque mi nombre es Historia Reis. De repente, un momento de completo silencio descendió sobre la habitación, roto solamente por el sonido de Levi carraspeando. La tensión en el aire era palpable cuando Levi colocó sus manos sobre la mesa y se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos escudriñando los rostros de los mocosos. ¿Qué quieres decir con que tu nombre en el registro es Krista Lenz?, preguntó bruscamente, su tono mezclado con confusión y sospecha. Mike, que había revisado el registro, simplemente asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Mientras la aguda mirada de Levi recorría los rostros de los estúpidos cadetes, podía discernir fácilmente la mezcla de conmoción, confusión e incredulidad grabada en sus rasgos, todos excepto Ymir, quien parecía ya saber sobre la sorprendente revelación que acababan de compartir con ellos. ¿De qué estás hablando, Krista?, preguntó Eren mirándola. Mientras Historia se sentaba frente a Eren y Ymir, sus ojos comenzaron a brillar con un matiz de tristeza mientras comenzaba a contar la última interacción que tuvo con su padre, Rod Reis. Habló en voz baja, con una mirada ligeramente abatida, mientras revelaba que la última vez que vio a su padre, la despojó de su nombre de nacimiento y le dio una nueva identidad, Krista. Para empeorar las cosas, la envió a unirse al cuerpo de entrenamiento, aparentemente para deshacerse de ella. El recuerdo de las palabras insensibles de su padre todavía le dolía, pero cuando Eren metió la mano debajo de la mesa para apretar suavemente su mano, recordó que no estaba sola en esto. Erwin se inclinó hacia adelante y preguntó cortésmente, si no es mucha molestia, ¿puedo saber tu historia? Sus ojos azules brillaron de emoción al ver una oportunidad perfecta frente a él. Pero primero, quería asegurarse de que Krista o Historia no estuvieran inventando todo esto con el fin de obtener un poder titán. Historia asintió de mala gana antes de volver a contar su historia en la granja. Una noche, Historia vio a su madre salir a la calle en dirección a un carruaje, vestida con ropa elegante. Subió y desapareció durante la noche. ¿A dónde vas?, pensó Historia. Historia agarró su libro y volvió a leer. Al día siguiente, Historia estaba alimentando a los caballos cuando vio a su madre antes de decidir acercarse a ella. Historia sabía que la forma en que su madre la trataba no era la forma en que las madres debían tratar a sus hijos. Esperaba que un día, cuando tuviera hijos, nunca hiciera lo mismo que su madre. Mami, dijo Historia con entusiasmo, arrojándose al regazo de su madre. Su madre agarró a Historia y la arrojó al otro lado del césped. Historia se sentó, sonriendo con la nariz ensangrentada. Su madre se puso de pie, y a Historia no le pasó desapercibido el odio y el dolor en sus ojos, junto con las lágrimas. Si no fuera tan cobarde, la habría matado, se dijo su madre, pero Historia la escuchó. Su madre se alejó llorando. Después de ese día, su madre abandonó la granja y nunca regresó. La noticia llegó a la granja de que el muro María había caído. Historia estaba en estado de shock. Los titanes habían atravesado las puertas. ¿Por qué nadie hacía nada al respecto? Una noche, unos días después de la caída del muro María, alguien llamó a la puerta. Historia miró la puerta con incertidumbre antes de acercarse. Historia la abrió y entró un hombre. Historia vio a su madre parada detrás de él. El hombre se quitó el sombrero mientras entraba en la casa. Historia. Me llamo Rod Reis. Ojalá nos hubiéramos conocido antes. Verás, soy tu padre, dijo Rod Reis con un tono inexpresivo, sin apenas transmitir emociones. Historia se quedó sin aliento. Su madre nunca había hablado de él antes. Por un momento, esperó que eso significara que todos vivirían juntos como una familia feliz, pero esa esperanza se desvaneció cuando sus ojos miraron a su madre de pie detrás del hombre. Su madre miró hacia otro lado con el sudor rodando por sus mejillas. Ahora, escucha. Vivirás conmigo a partir de hoy. Rod Reis condujo a la niña fuera de la casa. Un hombre se bajó del carruaje y se acercó. Su madre jadeó y gritó, su cuerpo temblaba. Historia vio a los hombres rodeándolas mientras su madre intentaba escapar. ¿Sabes lo que es esto, Lord Reis?, dijo el hombre.
Los hombres agarraron a su madre. La caída del muro María te ha hecho actuar un poco imprudente. Supongo que pensaste que llevarías tu lindo secretito a un terreno más seguro, ¿eh? A Historia no le gustó el sonido de su voz. Era fría. Historia lo observó. Mantenía su rostro oculto en la sombra, pero había una sonrisa malvada en su rostro. Su madre estaba sollozando. «Dejen ir a mamá», les gritó Historia. ¡No! Yo no soy la madre de esa niña. Esa niña no es mía. Ni siquiera la he conocido. Haz lo que quieras con ella, pero a mí déjame ir. Gritó su madre con desesperación. Historia apretó los labios antes de tragar saliva con fuerza. Puede que tuviera 10 años, pero era lo suficientemente inteligente como para saber que a su madre no le importaba lo que le sucediera. Historia miró a su madre en estado de shock. «Ah, ¿sí? ¿Tiene algo que decir al respecto, Lord Reis? Tal vez sea solo una coincidencia que los tres estén aquí al mismo tiempo», dijo el hombre con una sonrisa malvada. Historia miró a su padre. Rod Reis bajó la mirada y suspiró. «Así sea», dijo Rod Reis, con el rostro inexpresivo. Historia jadeó. «Es correcto. Estos dos no tienen nada que ver conmigo». Los ojos de Historia se abrieron de miedo. «Pensé que podría ser así», dijo el hombre, dándose un golpecito con el sombrero hacia arriba. Los hombres empujaron a su madre al suelo, haciéndola jadear. «Espera. ¿Qué estás?» Sollozó su madre, su rostro palideció. «Nunca has trabajado en esta finca y nadie aquí ha oído tu nombre», dijo el hombre, y sacó un cuchillo. Su madre lo miró conmocionada. «Me parece que no existes», dijo el hombre con desdén, con una voz llena de malicia y desprecio. Acercó el cuchillo a la madre de Krista y el filo relució a la luz. La madre de Krista sintió que le corría un sudor frío por la frente al darse cuenta de que estaba completamente indefensa ante ese hombre peligroso y desconocido. «No, yo, amo, por favor». La voz de su madre temblaba de desesperación mientras miraba implorante a Rod Reis, con los ojos muy abiertos por el miedo. Su padre, una figura estoica, le dio la espalda a la escena, mirando fijamente a la distancia, perdido en sus propios pensamientos. El aire estaba cargado de tensión, y el único sonido que se podía escuchar era el suave susurro de las páginas del libro favorito de Historia mientras lo apretaba con fuerza contra su pecho, sus ojos yendo de un lado a otro sin poder hacer nada entre las tres figuras que tenía frente a ella. Su corazón se aceleró con una mezcla de miedo y confusión, sin estar segura de lo que estaba sucediendo y por qué su madre le estaba suplicando a este hombre que parecía tener tanto poder sobre ellos. «Eso no es verdad. Tienes que decírselo». «¿Qué están haciendo, madre?», preguntó Historia, con voz apenas audible, mientras miraba a la mujer con una expresión de confusión y miedo. Con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, observó con horror cómo el hombre que estaba de pie junto a su madre le sujetaba el rostro con fuerza, clavándole los dedos en la piel. Con un brillo agudo en los ojos, manejaba un cuchillo con una facilidad amenazante, presionando la fría hoja contra el delicado cuello de su madre. Cuando la mujer miró a su hija, sus ojos se llenaron de pura rabia. «Si tú no hubieras nacido, yo podría», fueron las últimas palabras que pronunció la mujer antes de que el hombre le cortara brutalmente el cuello delante de su hija. La joven observó horrorizada cómo el cuerpo sin vida de su madre caía al suelo, tiñendo de sangre carmesí la exuberante hierba verde. La habitación quedó en silencio mientras los ojos de Historia se llenaban de lágrimas y un escalofrío le recorrió la espalda, haciéndole saber que ella sería la siguiente. El peso de su culpa era demasiado para soportar y sus brazos temblaban mientras su agarre sobre el libro se debilitaba. De repente, el tomo se le escapó de las manos y cayó al césped con un ruido sordo. Se quedó allí, congelada en el lugar, sin siquiera darse cuenta de que ya no sostenía el libro. Cuando el hombre se acercó a la niña, el corazón de Historia latía con fuerza en su pecho mientras permanecía allí, congelada en el lugar. No podía apartar la mirada del cuerpo sin vida de su madre que yacía en el suelo junto a ella. Los pasos del hombre resonaron en sus oídos mientras se acercaba, con un destello de malicia en sus ojos. De repente, el hombre blandió un cuchillo y lo llevó al cuello de Historia, lo que la hizo respirar profundamente por el miedo. «No. Espera», dijo de repente Rod Reis. Historia miró a su padre mientras este se giraba hacia el hombre. «Déjala que se vaya lejos y viva una vida tranquila». El hombre bajó su cuchillo. Historia sintió lágrimas en sus ojos. «Tu nuevo nombre será Krista Lenz». Su antigua vida había terminado. 2 años después, Krista había vivido en las montañas, pero estaba lista para unirse al cuerpo de cadetes.
Krista estaba junto a los nuevos cadetes con sus uniformes mientras todos se alineaban. Todos, atención, una voz retumbó en el aire como un trueno, haciendo que todos los cadetes se enderezaran, miraran hacia adelante, sin atreverse a pronunciar palabra. La voz pertenecía a un hombre que se acercaba lentamente al grupo de nuevos cadetes. El instructor Shadis era un hombre alto e intimidante. Era calvo, con arrugas prominentes en la frente y ojeras alrededor de los ojos. Tenía una pequeña barba que le crecía debajo de la barbilla. Vestía el uniforme estándar de instructor del cuerpo de entrenamiento, que consistía en botas negras, pantalones grises, una camisa abotonada de color gris oscuro y, por último, su chaqueta marrón con la insignia del cuerpo de entrenamiento en ambos hombros y sobre el pecho izquierdo. Escuchen, gusanos. Mi nombre es Kate Shadis. Están aquí para ser entrenados para convertirse en soldados. Desafortunadamente para ustedes, yo seré su instructor durante los próximos 3 años. Seré yo quien decida si están listos para luchar contra los titanes o si solo son comida para titanes, gritó, su voz resonando por todo el campo. Cuando Historia terminó de narrar su historia, una sensación de desolación y desesperación la invadió mientras observaba los rostros de su audiencia. Si bien algunos la miraban con lástima, era evidente que Levi y Irwin no estaban del todo conmovidos por sus palabras, sus expresiones eran algo inescrutables. Sin embargo, la percepción y comprensión agudas de Ángel de las personalidades de los dos líderes le permitieron ver más allá de la fachada de indiferencia y pudo sentir la ira que se estaba gestando dentro de ellos, una tensión palpable que llenaba la sala. Mientras Ángel observaba con incredulidad, se encontró luchando por comprender cómo una madre podía pronunciar palabras tan hirientes a su propia sangre. Su mente se llenó de preguntas, preguntándose qué podría haber llevado a un padre a ser tan cruel y despiadado. Mientras tanto, Mike, que siempre se había enorgullecido de su capacidad para mantener una actitud estoica, no pudo evitar mostrar un ligero ceño fruncido, revelando la ira que hervía en su interior. Sabía muy bien que había todo tipo de personas en el mundo, pero ¿cómo podría un niño amar a alguien si ni siquiera podía contar con el amor y el apoyo de sus propios padres? Lo siento mucho, Historia, dijo Ymir en tono de disculpa, agarrando su mano por debajo de la mesa y dándole un pequeño apretón. Mientras la chica con abundantes pecas miraba profundamente a los ojos de Krista, siempre tenía la sospecha de que su amiga ocultaba algo extraordinario, pero nunca podía precisar exactamente qué podía ser. No fue hasta que Krista reveló su secreto de ser de linaje real que la chica se quedó boquiabierta de incredulidad, porque nunca imaginó que su mejor amiga pudiera ser parte de un mundo tan grandioso. Mientras Ymir observaba a Eren conversando con Historia y ofreciéndole su apoyo incondicional, una sonrisa de pura satisfacción adornó sus labios. Durante los últimos 2 años, había visto a Eren demostrar repetidamente que era el tipo de persona que haría lo que fuera por el bien de sus amigos. Ahora, con el poder de los titanes a su disposición, finalmente tenían una oportunidad de luchar contra el régimen opresivo de Marley. La victoria ya no era una mera posibilidad, sino una realidad tangible que podían alcanzar con sus propias manos. Después, Armin y Mikasa también hablaron con Historia, tratando de recordarle que estaba entre amigos. Con sonrisas amables y palabras reconfortantes, le hablaron, sus voces llenas de amabilidad y compasión. Le recordaron que estaban todos juntos en esto, que todos eran amigos y que siempre estarían allí para ella, sin importar lo que pasara. A medida que se desarrollaba la conversación, quedó claro que Historia comenzaba a sentirse mejor, sus ojos se iluminaban y su ánimo se elevaba. Con una respiración profunda, se aclaró la garganta, el sonido resonó por toda la habitación y atrajo la atención de todas las personas. Levantó la mano, sosteniendo la jeringa con fuerza, con un brillo en los ojos. Erwin se inclinó hacia adelante en su silla, con los ojos fijos en el rostro de Historia. Debo decir, Historia, que estoy profundamente agradecido por tu honestidad y confianza al confiar en nosotros, dijo con voz cálida y sincera. Se necesita mucho coraje para revelar un secreto tan delicado, y quiero que sepas que lo aprecio de verdad. Hizo una pausa momentánea, su mirada recorrió pensativamente la habitación antes de volver a centrarse en Historia. Sin embargo, continuó, no puedo evitar sentir curiosidad por saber qué te hizo decidir compartir tu verdad con nosotros. ¿Fue un sentido de obligación? ¿Un deseo de catarsis? ¿O tal vez algo completamente distinto? Si Historia se convirtiera en un semi-titán shifter, la palabra de Eren ha despertado el interés en la idea de que se podrían fabricar más jeringas, pero Erwin sigue siendo cauteloso y escéptico.
no puede evitar preguntarse en quién puede confiar realmente entre los exploradores, especialmente cuando la amenaza inminente de los traidores todavía se cierne sobre sus cabezas. ¿Podrían los traidores estar entre los nuevos cadetes que pronto se graduarán y se unirán a sus filas? Los ojos de Historia brillaban con lágrimas, sus labios temblaban de tristeza y sus mejillas estaban sonrojadas con el color de la desesperación. Fue una visión desgarradora para Ymir, que había llegado a sentir un profundo cariño por la joven que tenía frente a ella. Pero tan rápido como la tristeza se apoderó de sus rasgos, se produjo una transformación. Los ojos de Historia se entrecerraron con determinación, su mandíbula se definió con una fuerza renovada y sus labios se curvaron en una sonrisa segura que irradiaba poder. Sentada con sus amigos, Historia respiró profundamente y habló con una convicción inquebrantable. Sus palabras resonaron en la sala del cuartel general. Como dijo Eren, no podemos derrotar a Marley sin la sangre de un titán con sangre real. Sin embargo, si mi sangre resulta ser la clave para desbloquear este poder, estoy dispuesta a hacer los sacrificios necesarios para asegurar que tengamos suficientes jeringas para contraatacar y crear un futuro más brillante para todos nosotros. Su mirada recorrió los rostros de sus amigos. Todos hemos afrontado decisiones difíciles y hemos hecho sacrificios por el bien común. Pero no se trata solo de nosotros. Se trata del futuro de la humanidad. Con esta nueva fuerza, podemos tener la esperanza de crear un futuro mejor, uno en el que nuestros hijos y nietos puedan vivir en un mundo libre de miedo y opresión. A pesar de la gravedad de sus palabras, los ojos de Historia brillaban con una determinación feroz, un fuego que ardía en su alma. Tomé esta decisión por mi cuenta. Confiar en mis amigos y en el cuerpo de exploración. Mientras hablaba, sus palabras fluían con una sensación de convicción que pareció cautivar a todos los presentes en la sala. Incluso Levi, que al principio la había considerado frágil, se quedó atónito ante la profundidad de su perspicacia y la elocuencia de su forma de expresarse. La forma en que se expresaba no se parecía a nada que él hubiera oído antes, y se sorprendió arqueando una ceja ante la fuerza de sus palabras. Muy bien, dijo Historia. Los 4 estarán protegidos por el cuerpo de inspección, y todo lo que hayan dicho en esta sala se quedará aquí a menos que se sientan cómodos compartiéndolo, prometió Erwin, mientras Levi, Ángel y Mike asentían con la cabeza. El grupo de 5 se relajó visiblemente, sus hombros cayeron mientras dejaban escapar un suspiro colectivo de alivio. El rostro de Eren se iluminó con una amplia sonrisa de agradecimiento mientras miraba a Historia, que estaba sentada a su lado. Finalmente, después de meses de espera, las cosas empezaban a mejorar para su equipo. Con la ayuda de Historia, tenían la oportunidad de darle la vuelta a la situación y salir victoriosos sin siquiera tener que desatar el aterrador poder de los titanes del muro. Eren estaba lleno de esperanza y determinación, sabiendo que estaban a punto de lograr un gran triunfo. Eso nunca se repetirá, pensó para sí mismo, con el corazón apesadumbrado por la pérdida y el arrepentimiento. Por un momento, se permitió pensar en el pasado, revivir los momentos que lo habían convertido en la persona que era hoy. Pero luego, con una determinación feroz, dejó esos recuerdos a un lado y se concentró en el presente. La mente de Erwin estaba llena de curiosidad y estaba a punto de expresar su pregunta cuando Ángel, la excéntrica e impredecible integrante de su escuadrón, no pudo contener su emoción por más tiempo. Con un repentino estallido de energía, se inclinó demasiado cerca del rostro de Eren, lo que hizo que él retrocediera instintivamente alarmado. Los ojos de Ángel estaban desorbitados por la fascinación y su baba amenazaba con derramarse sobre la camisa de Eren. A pesar de su incomodidad inicial, Eren no pudo evitar sentir una sensación de diversión por lo absurdo de la situación. ¿Puedo ver a tu titán, Eren? Realmente quiero ver tu verdadera belleza. Su pedido fue recibido con una mezcla de emociones por parte de quienes la rodeaban, ya que Mikasa, la amiga ferozmente leal y protectora de Eren, miró a Ángel con una mirada de desaprobación, mientras que Ymir, la traviesa y despreocupada miembro del cuerpo de entrenamiento, se rió entre dientes con diversión ante la situación. A pesar de las reacciones de quienes la rodeaban, Ángel permaneció imperturbable y continuó esperando ansiosamente la respuesta de Eren, sus ojos brillaban de asombro y curiosidad. Ella era tan divertida como Sasa. Con su habitual tono brusco, Levi volvió a intentar calmar la emoción de Ángel con un comentario desdeñoso. Tranquilízate, 4 ojos. Ángel, sin dejarse intimidar por la actitud de Levi, siguió expresando su entusiasmo por Eren como si fuera un trozo de carne. Sin embargo, el disgusto de Levi por su comportamiento era palpable cuando se apartó de ella con una mirada de desdén.
Mientras tanto, Erwin observó divertido cómo la exuberancia de Ángel llenaba la habitación, disfrutando de su pasión por su trabajo. Mike, por otro lado, simplemente dejó escapar un suspiro de satisfacción, feliz de estar rodeado de un equipo tan animado y dedicado. Bueno, ¿ya viste a mi titán? Eren se movió incómodo en su asiento mientras anticipaba la inevitable conversación sobre su titán. No pudo evitar sentir una sensación de culpa y arrepentimiento invadiéndolo mientras recordaba el día en que, sin saberlo, había agarrado a una chica indefensa en un ataque de desesperación después de que le inyectaran el suero a Mikasa. Su corazón dolía de remordimiento al recordar el terror en sus ojos y la forma en que había luchado por liberarse de su agarre. Tan pronto como Eren habló, todos en la sala dirigieron su atención hacia él. Erwin, el comandante del cuerpo de inspección, permaneció estoico, pero sus ojos delataban que ya había armado el rompecabezas que tenía frente a él. Mientras tanto, Levi, el capitán del cuerpo de inspección, le lanzó a Eren una mirada penetrante con los ojos entrecerrados, su mente ya estaba pensando en una posible explicación para lo que estaba sucediendo. ¿Cuándo? Preguntó Mike bruscamente. Hace 3 años, me encontraste en el muro Rose. Y para escapar, agarré a uno de tus exploradores, explicó Eren nervioso. A pesar de poseer el poder de transformarse en un titán colosal de 27 metros, Eren no pudo evitar sentirse intimidado por la mirada penetrante de Levi que parecía penetrar su alma. Sin embargo, Mikasa, que era ferozmente leal a Eren, respondió con una mirada asesina, lista para defender a su amigo contra cualquier amenaza percibida. La tensión en el aire era palpable mientras los tres estaban allí, enfrascados en una batalla de voluntades silenciosa pero mortal. Respiró profundamente y habló lentamente, con voz baja y peligrosa. Así que fuiste tú. Sus manos se movieron instintivamente hacia el mango de sus confiables espadas, sus dedos rozando el frío metal. Mientras lo hacía, una tensión palpable pareció llenar la habitación, haciendo que todos los presentes contuvieran la respiración y esperaran con gran expectación lo que sucedería a continuación. La voz de Levi era gélida cuando se dirigió a Eren, sus ojos ardían con una mirada feroz y peligrosa que hizo que el joven recluta tragara saliva nerviosamente. Agarraste a un miembro de mi escuadrón, dijo, su tono destilaba veneno. Una compañera exploradora, una de las nuestras. Podrías haberla matado accidentalmente con tu mano gigante. Las palabras de Levi flotaban pesadas en el aire, la tensión entre los dos soldados era palpable. Mientras hablaba, sus ojos parecían brillar rojos como un demonio, perforando el alma de Eren. A pesar del miedo que lo atravesaba, Eren se puso de pie y saludó. La voz de Eren temblaba y parecía asustado, pero decidido a arreglar las cosas. Lamento sinceramente lo que hice, dijo, su voz apenas era más que un susurro. Solo estaba tratando de escapar. No estaba tratando de lastimar a nadie. La expresión de Levi se suavizó un poco y dio un paso más hacia Eren. La mirada penetrante de Levi escrutó a Eren con mucha atención, ya que su ojo entrenado había sido testigo de innumerables intentos de engañarlo a lo largo de toda su existencia. Habiendo pasado una parte considerable de su vida residiendo en las profundidades subterráneas, donde la oscuridad envolvía todo a su paso, Levi había desarrollado una capacidad incomparable para discernir la verdad de las mentiras. Mientras Eren hablaba, sus palabras llevaban un peso de sinceridad que Levi no podía ignorar, sabía que no había pretensiones ni engaños en su voz. La convicción con la que Eren hablaba transmitía una sensación de autenticidad que no se podía fingir, y Levi estaba seguro de que Eren decía en serio cada palabra que pronunciaba. ¿Cómo se llama? Preguntó de repente Eren. Levi parpadeó antes de responder. Exploradora Petra Ral, respondió, y teniendo una idea de por qué preguntaba, sus manos ya no estaban cerca de las empuñaduras de sus espadas. Y puedes disculparte con ella más tarde. No estoy haciendo nada por ahora, pero no te atrevas a poner en peligro a nadie más, dijo Levi con severidad, aceptando que Eren en realidad no lo decía en serio y que, al final, solo había convencido a Petra de ser aún mejor en su trabajo, siendo la tercera en el escuadrón de Levi detrás de Olwo y Levi. Ahora que la tensión se había aliviado un poco, Armin levantó la mano. Los ojos de Armin se movían entre la pequeña caja que el comandante Erwin acababa de recibir de Eren y el horizonte donde empezaban a aparecer los primeros rayos de sol. Podía sentir la urgencia en el aire y no pudo evitar preguntar. ¿Y ahora qué, comandante Erwin? ¿El sol saldrá pronto? Los ojos del comandante Erwin estaban fijos en la pequeña caja. Respirando profundamente, cerró la caja y la deslizó hacia Eren. Ahora mismo no hacemos nada. Basándonos en tus palabras, lo primero que tenemos que hacer es identificar al blindado y al titán colosal.
En cuanto a tu jeringa, la usaremos más tarde. No sabemos dónde están los traidores. Podrían estar en cualquier parte. Debemos asegurarnos de que nadie se dé cuenta de que vienes al cuartel general del cuerpo de inspección. De lo contrario, levantaría sospechas. Por esta razón, te agradecería que volvieras el mes que viene para poner a prueba tus habilidades de titán, explicó Erwin con voz tranquila y serena mientras se inclinaba hacia adelante en su silla y miraba a su oyente a los ojos. Con un movimiento de muñeca, se puso de pie y caminó con gracia hacia una mesa cercana, con su largo abrigo ondeando detrás de él. Hábilmente agarró un mapa, lo desplegó con un gesto elegante sobre la mesa redonda principal y recorrió su superficie con el dedo hasta encontrar la ubicación exacta que buscaba. Con un sentido de propósito, señaló con el dedo índice el punto del mapa. Este lugar está muy lejos de todo lo que hay dentro de la muralla Rose. Ese castillo ya no se usa. Podemos usarlo de forma segura, lejos de todos, explicó Erwin, deslizando la caja hacia Eren. La colocó cuidadosamente dentro de su chaqueta, agradecido por la oportunidad de usar el castillo como escondite temporal. Ange no pudo evitar sentirse decepcionada de no poder observar de cerca al titán de Eren en un futuro cercano. Ahora, todos regresarán al campamento. No necesitamos que nadie sospeche, ordenó Erwin. Los 5 cadetes se pusieron de pie al unísono y saludaron a su superior. Erwin devolvió el saludo, con los ojos brillando de orgullo mientras observaba a los cadetes. En 2 meses, habrá 3 días libres para los cadetes. Es una oportunidad perfecta para probar el suero, sugirió Armin. Los demás asintieron en señal de acuerdo y, mientras comenzaban a regresar a sus barracones, Ángel los acompañó con entusiasmo, ya pensando en una lista de preguntas para hacerles a los cadetes sobre los efectos del suero. En cuanto la puerta se cerró detrás de ellos, Levi notó que Erwin lucía una pequeña sonrisa en su rostro, pero algo más, tal vez un dejo de ira, acechaba debajo de su apariencia tranquila. Intrigado y preocupado, Levi giró la cabeza hacia él y le preguntó: ¿En qué estás pensando? La teoría de mi padre ha sido confirmada, exclamó Erwin con una sensación de satisfacción en su voz. Por fin, después de todos estos años de duro trabajo e investigación, tenemos la oportunidad de cambiar el rumbo de nuestro destino. El grupo lo miró con anticipación, con los ojos pegados a cada una de sus palabras. Nuestro próximo objetivo es descubrir las identidades del colosal y el blindado. Necesitamos averiguar quiénes son estos titanes. Este es nuestro primer paso hacia la victoria. Erwin respiró profundamente y continuó. No podemos permitir que Rod Reis ponga sus manos sobre el fundador. Si lo hace, puede manipular nuestros recuerdos y convertirnos en sus marionetas. Pero con nuestra ventaja actual, tenemos tanto el tiempo como la fuerza de nuestro lado. Podemos contraatacar y recuperar el muro María. La emoción en los ojos de Erwin era contagiosa, y los demás no pudieron evitar sentirse esperanzados. ¿Crees que podemos confiar en ellos? Su voz estaba cargada de escepticismo e incertidumbre, ya que su mente todavía estaba tratando de procesar toda la información que habían recibido, que era demasiado incluso para él. Las abrumadoras revelaciones habían destrozado sus creencias como si fueran un cristal frágil, dejándolo con una sensación de desilusión y confusión. Durante años, había dedicado su vida a matar titanes con la absoluta convicción de que era lo correcto. Pero ahora, frente a nueva información que desafiaba sus creencias, se encontró cuestionando todo lo que alguna vez había sabido. Viví 60 años como titán. Créeme. Les estás dando misericordia. Levi recordó las palabras de Ymir. Sus palabras habían resonado en él y, a pesar del alivio fugaz que le proporcionaron, no pudo quitarse de la cabeza ese pensamiento. Su mente viajó involuntariamente al recuerdo de Isabel y Furlan, sus camaradas, sus amigos, su familia, que habían perecido en el cumplimiento del deber a manos de los titanes. Levi recordó que su cabeza ensangrentada yacía en el barro. Recordó que Furlan había sido tragado justo cuando había llegado. Había cegado tontamente al titán antes de sacar a Furlan de su boca en un intento de salvarlo, solo para ver que le faltaba la parte inferior del cuerpo antes de haber masacrado a los 5 titanes responsables de ello. Levi recordó que Furlan le sonreía. Incluso en su último momento, no lo había maldecido. La mente de Levi era un caos mientras intentaba hacer lo posible por dejar de lado los pensamientos que amenazaban con consumirlo. Era muy consciente de que nadie podía predecir con precisión el futuro, sin importar cuánto lo intentara. Todo lo que podían hacer era seguir sus instintos y tomar una decisión de la que esperaban no arrepentirse más adelante. Levi respiró profundamente y centró su atención en Erwin. Creo que podemos confiar en ellos.
Nos confiaron sus secretos y, por lo que supimos, 4 de ellos son titanes cambiantes. Nunca hemos luchado contra titanes que sean inteligentes. Y Eren nos dio toda la información. No se guardó nada. Nos confió esa información. Y le debemos devolver esa confianza, dijo Erwin, su somnolencia casi había desaparecido de sus ojos. Cuando Erwin alcanzó un cajón, Levi y Mike contuvieron la respiración, preguntándose qué estaba a punto de hacer. Para su sorpresa, sacó una botella de vino, escondida como si fuera un tesoro. Levi no pudo evitar reírse por lo absurdo de la situación mientras Mike simplemente miraba en estado de shock. ¿No sabíamos qué bebía, señor?, preguntó, con un tono de voz cargado de curiosidad y un dejo de admiración. Sin esperar una respuesta, tomó hábilmente 4 vasos de una mesa cercana, cuyas superficies cristalinas brillaban con el cálido resplandor de los candelabros de la habitación. Los colocó sobre el escritorio de Erwin, y él y Levi se sentaron al otro lado de la mesa, esperando ansiosamente probar el misterioso líquido que estaba a punto de ser servido. Erwin estaba de pie a la cabecera de la larga mesa de roble, con los ojos fijos en la botella de vino que se encontraba frente a él. Era de un color carmesí intenso y la etiqueta estaba adornada con intrincadas letras doradas que decían el mejor vino de Wolsina. Erwin explicó a sus camaradas que el comandante Pixis le había dado esta botella y le había dicho que era el mejor vino de toda la región. Le habían dado instrucciones de guardarlo para una ocasión especial y beberlo solo cuando la humanidad hubiera derrotado con éxito a los titanes. Erwin sirvió el vino con gran habilidad en 4 delicadas copas, una para cada uno de sus camaradas de confianza, Mike, Ange, cuando ella regresó, y Levi. Mientras cerraba la botella, deslizó una de las copas hacia Mike y la otra hacia Levi. Este último, conocido por su actitud estoica, contempló el líquido durante un minuto entero, absorbiendo el aroma y el color del vino. Levi, un hombre de gusto refinado, no era de los que se dejaban llevar por los placeres del vino. En cambio, prefería el delicado aroma y la reconfortante calidez de una taza de té recién hecho. Sin embargo, en esta ocasión en particular, al encontrarse rodeado de la alegre compañía de sus amigos más cercanos, Levi se sintió obligado a salir de su zona de confort y probar algo nuevo. Con un sentido de aventura, decidió tomar un sorbo del suave y aterciopelado líquido que le ofrecían. Levi extendió la mano y cerró los dedos alrededor del tallo de la elegante copa de vino, que estaba llena hasta la mitad con un líquido rojo intenso. La levantó hasta sus labios y el sabor del vino llenó su boca mientras el aroma permanecía en sus fosas nasales. Mientras saboreaba el sabor, los recuerdos inundaron su mente y lo llevaron a un tiempo muy lejano. Recordó a Kenny, el hombre que lo había obligado a beber cuando era solo un niño que vivía bajo tierra. A pesar de los amargos recuerdos, Levi se encontró disfrutando de la complejidad del vino, su sutil mezcla de sabores era una combinación perfecta para su estado de ánimo melancólico. Levi tragó el líquido y dejó el vaso. Mike se volvió hacia Erwin con una mirada pensativa. Si lo que dijo el cadete Eren es cierto, repitió en voz baja y seria, y realmente podemos fabricar más jeringas para convertir a alguien en un semi-titán shifter, ¿quién crees que debería tenerlas? El silencio que siguió fue ensordecedor mientras todos intercambiaban miradas cautelosas. Mike sabía que, en ese momento, no tenían idea de en quién podían confiar. El círculo de confianza era muy pequeño. Si funciona, tú, Ange y Levi deberían ser los primeros en tener poderes de titán, respondió Erwin. Bebió un último sorbo del rico líquido rojo antes de dejar el vaso con un suave tintineo. Apoyó la barbilla en la mano y miró a sus camaradas. Su mente ya estaba pensando en las posibilidades que podrían lograr con semejante poder. ¿Y tú, Erwin?, preguntó Levi de inmediato. El comandante sonrió después de que Levi preguntó eso antes de responder. Mañana al día siguiente, Eren se despertó de repente por el incesante sonido de una campana fuera de su ventana. Se frotó los ojos aturdido e intentó sacudirse los restos de sueño, pero antes de que pudiera sentarse, una cacofonía de fuertes golpes resonó en su habitación. De repente, la puerta se abrió de golpe, revelando a un miembro de la policía militar con rostro severo y uniforme completo. La repentina intrusión sobresaltó a Eren y a los otros chicos en la habitación, haciendo que algunos de ellos casi cayeran de sus camas en estado de shock. La voz del soldado resonó en el cuartel, haciendo que todos los soldados dormidos se despertaran de golpe y se pusieran de pie. Todos, despierten. Rugió, y su voz resonó por las paredes. Lo repentino del anuncio hizo que muchos abrieran los ojos de par en par al oír que todos debían acudir a la oficina del instructor para ser interrogados, sin excepciones. Eren, sin embargo, no estaba tan sorprendido, ya que ya había anticipado el desarrollo.
Hasta ahora, todo iba según el plan de Erwin. Las palabras del soldado quedaron pesadas en el aire, provocando que una sensación de ansiedad e inquietud llenara la habitación. Armin, que acababa de despertarse, preguntó con voz soñolienta y aturdida: «Lo siento. ¿Qué ha pasado?», mientras se frotaba los ojos para aclarar la vista. Luego se puso su camiseta favorita, que siempre le hacía sentir seguro. «El titán capturado por el cuerpo de exploración fue asesinado anoche», les informó el soldado. Los ojos del soldado recorrieron la habitación, observando atentamente la reacción de cada persona antes de abandonar la habitación, dejando atrás un silencio inquietante. Una vez que se fue, Eren estaba a punto de ponerse su uniforme cuando Jin decidió abrir su bocaza. Los demás discutían entre ellos, preguntándose quién podría haberlo hecho. Algunos agradecían que lo hubieran matado, otros señalaban que era un desperdicio de buena información. Mientras Eren se ponía los pantalones, Jin no pudo resistir la tentación de burlarse de él preguntándole: «Entonces, Eren, ¿tienes algo que decir?». Con una sonrisa juguetona, Jin miró a Eren, quien ya se estaba preparando para la inminente atención. Los ojos de Eren se pusieron en blanco con exasperación, mientras casi todos los demás en la habitación se giraban para mirarlo, curiosos por ver cómo respondería. «¿Qué quieres decir, Jin?», preguntó Connie arqueando una ceja. «Jin, yo no hice nada, ese titán fue una oportunidad perfecta para que aprendiéramos algo nuevo sobre ellos. Jamás haría algo que impidiera a la humanidad aprender algo nuevo», dijo Eren, aburrido de Jin mientras se levantaba, dispuesto a irse del lugar. Tan pronto como salieron al aire libre, los ojos de Eren escrutaron el horizonte en busca de cualquier señal del cuerpo de exploración. No pasó mucho tiempo antes de que viera a un grupo de soldados, al menos 10 de ellos, de pie en la distancia, sus siluetas grabadas contra la luz del sol poniente. Eren se quedó sin aliento cuando reconoció a uno de ellos. Era Ange, su excéntrica y apasionada compañera, parada frente a un titán en descomposición, del que no quedaban más que huesos. Eren pudo ver las lágrimas corriendo por el rostro de Ange mientras lloraba por la criatura. Eren miró a su alrededor, intentando ver quién había hecho esto, pero no pudo. Se preguntó si era solo una persona. Pronto todos fueron puestos en una larga fila, y todos ellos serían interrogados por el cuerpo de inspección. Delante de Eren estaba Anye. Cuando la vio, intentó iniciar una conversación normal, pero la chica callada había estado aún más callada hoy. Después de varios intentos, Eren se dio por vencido y esperó en silencio su turno. Mientras se acercaba a la puerta, los ojos de Eren escudriñaron el lugar. Fue entonces cuando notó que Ange estaba apoyada casualmente contra la pared, con los brazos cruzados y los ojos fijos en él. Cuando sus miradas se cruzaron, Eren sintió que una sensación de comodidad lo invadía y no pudo evitar devolverle el gesto. Anye no tardó mucho, y una vez que salió, Eren entró. Mientras Eren entraba con cautela en la habitación, sus ojos escudriñaron rápidamente el área y se percataron de que Mike y 2 scouts desconocidos estaban sentados frente a una mesa de madera resistente. El tercer scout, al que no podía identificar, estaba hojeando algunas páginas de lo que parecía ser un viejo libro encuadernado en cuero. Las páginas crujían suavemente mientras las pasaba. La habitación estaba tenuemente iluminada y proyectaba largas sombras sobre sus rostros, pero Eren podía sentir la tensión en el aire mientras todos permanecían en silencio. Una de ellas era una mujer. Tenía el pelo corto y claro, peinado con un corte de pelo socavado y flequillo, que llevaba ligeramente hacia el lado derecho. No era muy alta y tenía una complexión algo menuda. Vestía un uniforme estándar del cuerpo de exploración con un escote en V de color claro debajo. El otro era un hombre, y Eren estaba seguro de haberlo visto con Ange la noche anterior. Tenía el pelo castaño corto y liso partido en dos y ojos castaños claros. Era de estatura y complexión media. Vestía el uniforme típico de un miembro del regimiento de exploración con una camisa verde abotonada debajo y pantalones negros con una camisa blanca abotonada. ¿Nombre? Eren Yeager. Le hicieron preguntas como a todos los demás, pero Mike se aseguró de que Moblit y Nanaba no sospecharan de Eren. Eren estiró los brazos y salió del edificio, respirando profundamente el aire fresco. Sus ojos recorrieron los alrededores, admirando la hermosa arquitectura del edificio, cuando se posaron en Anye, quien estaba apoyada contra una de las columnas del edificio. Sintió una repentina oleada de emoción, como si hubiera tropezado con algo inesperado. Su voz sonó vacilante cuando la llamó por su nombre. Anye. La observó mientras se alejaba de la columna con gracia felina y se acercaba a él, con los ojos fijos en él. Eren no pudo evitar sentirse un poco intimidado por ella, pero al mismo tiempo, se sintió atraído por ella como una polilla a la llama.
Su mirada depredadora era a la vez emocionante y seductora, incluso si él sabía que no era su intención. La voz de Annie era firme mientras hablaba. Eren, tenemos que hablar. Nota. La forma en que Levi recordó la muerte de Isabel y Farlan en este capítulo es como sucedió en el manga No Regrets. A diferencia del anime, en el manga había 5 titanes en lugar de una normal, y Levi llegó justo cuando un titán agarró a Farlan.